Bueno chicos, siendo las 4:15, vamos a comenzar con la clase de consulta, así que me gustaría que me cuenten ustedes por dónde andan, qué están haciendo, qué han visto y en qué necesitan asistencia para poder continuar. Gabriel, empecemos con vos. Podés activar la cámara también si podés. Yo estuve viendo los Ashai en el apunte que recomendó de la bibliografía y me quedé básicamente en la actividad de Ghost Jordan en el práctico, que no se me ocurre nada. ¿Qué actividad? Discúlpame. En la que tienes que resolver un sistema de ecuaciones con el método de Ghost Jordan. Práctico 1. Sí. Perfecto. Bueno, acabo de habilitar el material de esta semana, así que ya pueden empezar a ver también los videos de arreglos bidimensionales. Con el tema de arreglos, ¿tuviste alguna dificultad? No, me costó entender los vectores en carácter, la cadena de carácter. Ajá, Pero luego leí la bibliografía y entendí que tienes que dejar un espacio más del que necesitas para el carácter null. perfecto. Algo de eso trabajamos en la sala, ¿no? ¿Sí o no? Gabriel. Sí. Bueno, chicos, les voy a agradecer que también activen su cámara, así los veo de vez en cuando. Si en un día los voy a cruzar por la calle, no voy a saber que ustedes son ustedes. Bueno, genial, Gabriel. Entonces me decís que tenés una duda ahí con un ejercicio. Veamos, Abel, ¿vos cómo andás? Bien, Te escucho. bien, profe. Eh, Nada, me falta leer los contenidos de esta semana. Bueno, con el trabajo, ¿cómo venís? Eh, Acabo de terminar los ejercicios obligatorios. Tendría que ver los ejercicios complementarios. Bien, o sea, Pero, hiciste los obligatorios, con lo cual se podría entregar. sí, ¿Me escuchás bien, Abel? sí, profe. Yo te escucho muy bajito y con mucho delay, como que te demorás mucho en responder. Pero no sé si es que vos te demorás o que me estás escuchando tarde. Y ahora, profe. Ahí está un poquito mejor. Bien. ¿Tenés cámara, Abel? ¿Podés habilitar la cámara? Sí, pero no sé si es de buena calidad. A ver. Estoy con la nota. Ahí se ve. Ahí te veo. ¿Cómo Bien, andás, che? bien, profe. Bueno, me decías entonces que hiciste todos los obligatorios. Sí, Bien, bueno. Y que estabas por arrancar con los adicionales. sí. Bien. Los Igual adicionales son para practicar. o sea, tuve un problema con un ejercicio y no lo pude resolver y tengo una cierta consulta. Es con el último ejercicio, más que nada. ¿De los obligatorios o de los De los optativos? obligatorios, profe. Está bien. Bueno, vamos entonces en orden, si te parece. Eh, Bien. a ver, primero entonces, Gabriel, tenías una pregunta referido a uno de los ejercicios. Si me puedes decir el número para que yo lo identifique mejor. El 7 de los obligatorios. Un sistema de ecuaciones. Perfecto. ¿Podés mostrarnos lo que estuviste haciendo? Compartí tu pantalla. Deja abierto el micrófono, así vamos conversando mientras lo mostrás. Espero, dejen buscarlo y ya lo...
Bueno, para empezar no hice mucho. Lo que hice básicamente fue eh, en la función main, hice la entrada de datos. Primero me pedía que ingrese un número n, que sería cuánto iba a medir la matriz. Luego hice la entrada de datos con un bucle for. Y luego quería mostrar la matriz para empezar y ir empezando desde ese punto, pero no me resultaba por alguna extraña razón. Me A ver, saltaba, ¿qué tal si nos mostrás? me saltaba ese error y pero me salta varios errores que no tengo ni idea de por qué. En la función voy me dice que la llamada está mal. Acá a ver ahí. Primero, escúchame, cuando le vas a pasar una matriz a un vector, en realidad el tema de arreglos bidimensionales es el que acabamos de habilitar esta semana. ¿Bien? Sí, Por lo tanto, en teoría, recién hoy, después de ver los videos, vos estarías en condiciones de abordar este problema. Pero adelantándome un poquitito a eso, te puedo decir de que está mal cómo le estás pasando el argumento a la función de la matriz. aquí. Sí, en realidad la definición. Si te vas arriba donde estabas, justo donde estabas arriba, vos estás diciéndole que vas a recibir una matriz que va a tener dos dimensiones, pero te falta especificar la cantidad de columnas que va a tener cada fila. Vos podés dejar abierta la cantidad de filas, pero no la cantidad de columnas. Si no, deberías pasarlo como un puntero. ¿Seguís? Sí, entonces, Bueno, escúchame, Gabriel. Además, si vos bajás a la línea 23, creo que es, baja un poquitito. eh, Pasaste, un poquito más. Ahí. En la línea, perdón, 27. Vos estás declarando tu matriz luego de que confirmás el valor de n, que está en el tamaño correcto. Sin embargo, nosotros no lo trabajamos así, porque eso sería una especie de matriz automática dinámica, lo cual nos trae varias complicaciones a la hora de resolver el problema, como esta del paso de argumentos a la función. Lo que vos deberías hacer sería declarar esa matriz del tamaño máximo de elementos eh, que podrías guardar. Entonces, la línea 27 la vas a mover para arriba. Perfecto. Bien. Y en lugar de n, el tamaño máximo me decía 4, ¿verdad? exactamente. Bien. Con este cambio que vos acabás de hacer, como ya sabés la cantidad de elementos que va a tener cada fila, vos podés ir a la definición de la función Aquí. y en la dimensión que corresponde a la columna, meter un 4. Volví a compilar, a ver. Ah. ¡Tarán! Tuve un rato pensando cómo pasar una, ¿Cómo? tuve un rato pensando cómo pasar una matriz. No, está bien, está bien. Para eso también está el grupo de WhatsApp. Si tenés una duda de esto, o el foro, si no Sí, es urgente. Lo bueno es que no te quedes ahí demorado o trabado en algo que debería ser fácil de resolver. A ver, mostrame un poquitito más abajo lo que sí llegaste a hacer. Vos, de bueno, todas maneras, está bien que preguntes el valor de n, porque en definitiva te vas a ajustar a lo que sea el problema, ¿verdad? ah, Después vos vas a leer los distintos valores en coma flotante y los vas a ir guardando en las posiciones IJ de la matriz sistema de ecuaciones. Fíjate que le pusiste ecuacines, ¿sí? Bueno, y después lo vas a mostrar a través de la función. Bien, vamos a la función, quiero ver cómo lo estás mostrando. Vos ahí estás recorriendo la matriz, mostrando todos los elementos de una fila, y se supone que quisieras que después la segunda fila, la siguiente, se mostrara en el renglón de abajo. abajo. Sin Sí. embargo, como lo estás haciendo, bien ahí. A ver. Te falta la F en el twin F. Bueno, a ver,
probarlo para ver, a ver si yo me quedo tranquilo de que resolvemos tus problemas elementales. Bueno, supongamos que es de 4. Aquí voy a poner cualquiera. Perfecto. Aquí podría redondear los solo 2 decimales, ¿verdad? ¿Cómo haces para que muestres solamente 2 decimales? Genial. Genial. Bueno, Gabriel, ¿querés preguntar algo más de esto o con esto ya te animás a volver a intentar? Sí, con esto voy a intentarlo. Mi idea era hacer varias funciones con las operaciones esenciales de Gauss Jordan Bien. y irle pasando la matriz cada vez que lo necesite. Bueno, perfecto. Recordá que siempre podés estar preguntando. Estamos esperando nosotros. Hay la araña en ese grupo de WhatsApp, que nadie pregunta nada. Ok, profe. Bueno, a ver, vamos con lo tuyo. Bien, ya comparto la pantalla. ¿Qué número de ejercicio es? Es el último, el 10. Ajá. Tenemos 10.000 personas encuestadas. Sí, Bien. Y se te pide armar una tabla ordenada descendentemente de acuerdo a la popularidad del lenguaje e informar el porcentaje de aceptación de cada uno. Bien. Notar que la categoría otros debe mostrarse al final de la tabla. Bien, 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 bien. Genial. Bueno, contame, ¿hasta dónde pudiste avanzar? bueno, en realidad lo resolví, pero tuve un problema y la verdad no sé del por qué es el problema. Básicamente lo que utilicé fue una matriz o más bien un vector de string para almacenar cada una de esas encuestas y a partir de ahí los empecé a ordenar y de ahí una vez que los ordené los empecé a agrupar. Pero acá básicamente en la parte de la matriz de caracteres que vendrían a ser las encuestas, eh, a la hora de pasar lo que sería la cantidad de columnas, o sea, sería el tamaño de cada una de las palabras, le puse como constante que es de 100, pero si yo lo ejecuto, o sea, con 9.000 encuestas funciona de 10, pero cuando pongo 10.000 es como que, no sé, utilizo un montón de memoria o algo así, y me parece algo así, un error. Bien. Mostrame el archivo lenguajes.in. Es este. Bien. Ahí en realidad vos tenés una lista de 10.000 respuestas, ¿no? Se supone que alguien se paró en la plaza de Chilecito y a la gente que iba pasando le iba diciendo cuál es tu lenguaje de programación favorito y lo iba anotando, ¿no? Y después de 10.000 personas, mirá, 10.000 personas acá en Chilecito conocen el lenguaje de programación que vi. Iban sacando esa lista que está ahí. Lo que vos tenés que hacer es procesar el archivo completo, ¿no? Mostrame dónde recorres el archivo para... Sí, pero antes de eso, profe, bueno, n básicamente puse que 100 para la longitud de cada una de las palabras, o sea, hasta, Sí, el máximo. claro, Está bien. pero si yo acá cambio a 40, o sea, 40, reduzco básicamente la cantidad de memoria que voy a utilizar, y ahí con 10.000 sí funciona. Uh-huh. Bien. Eso en realidad lo que te está pasando es que vos, en función del tamaño, estás probablemente provocando un desbordamiento, ¿sí? Bien, Cuando te pasas en la cantidad de elementos. Quizás
usando un tamaño de 40, ese desbordamiento no sobrescribe ninguna zona importante de memoria y por eso no te falla. Pero eso no significa que la falla no exista. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué no me mostrás un poquitito cómo resolviste? A ver si nos damos cuenta. Por ahí no alcanza, pero... Déjame ver el main primero. Bueno. ¿Me lo vas explicando? Bien, profe. Bien. Acá básicamente lo que estoy haciendo es abrir el archivo. Y bueno, acá pongo una condición si es que la función este da un null. Eso quiere decir que no se puede abrir el archivo. Y acá n básicamente sería para ingresar la cantidad de encuestas que puede llegar entre un rango de 0 y 10.000. Y de ahí acá creo una matriz para almacenar cada una de esas encuestas. O sea, serían 10.000 encuestas con una longitud cada una de hasta n, que básicamente sería 40. Bien. De ahí utilizo una estructura, en realidad un vector o un arreglo del tipo estructura que contiene hasta n elementos, que sería la cantidad de encuestas. Aunque acá en el caso de este vector puede ser menos porque va a contener únicamente todas aquellas encuestas que no se repitan. En cambio, a diferencia de esta matriz, es la que va a leer cada una de las encuestas del archivo. Y acá tengo una función para leer cada una de las encuestas donde recibe como argumento lo que es la entrada, o sea, el puntero del archivo, y de ahí también recibe lo que es la encuesta en sí, la matriz de caracteres y la cantidad de filas que tiene. Y de ahí llamo a otra función para poder ordenar esa matriz, y una vez que lo tengo ordenado utilizo un algoritmo que me permite agrupar cada vez que se va repitiendo, y así mediante esta función de agrupar encuestas obtengo la cantidad de encuestas que no se repiten, y de ahí muestro mediante una función todas aquellas encuestas con la cantidad y el porcentaje que le corresponde a cada uno. Perfecto. Bueno, discúlpame, a ver, vamos por partes, ya seguimos con las funciones, pero quédate en el main un segundito. Si vos te fijás, un comentario que le hice a Gabriel recién es que por ahora nosotros no vamos a declarar ni arreglos ni matrices automáticos de tamaño dinámico o semidinámico, como vos lo estás haciendo en la línea 24 y 25. ¿Bien? Eso vos deberías haberlo declarado entre la 16 y la 17, o antes de la 16. ¿Bien? Bien. ¿Qué significa esto? Que vos no deberías o no podrías declarar dinámicamente el vector. Siempre vas a estar trabajando con una cantidad de elementos máxima y por supuesto que se va a desperdiciar memoria, porque si la lista de encuestas es menor al valor máximo que vos elegiste, entonces lo que va a terminar pasando es que va a quedar mucho espacio desaprovechado. ¿Correcto? ¿Me seguís hasta acá? Profe. ¿Me seguís? No te escucho, a ver. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, eso no va a ser un problema para este práctico porque todavía estamos trabajando con estructuras de datos estáticas. Cuando nosotros veamos cómo declarar estructuras de datos dinámicas, vamos a ver cómo usar estructuras que son más eficientes en el uso de la memoria. ¿Bien? Bien. Entonces, lo primero que yo te diría, línea 24 y 25 se tienen que ir antes de la 16 para forzarte a trabajar como te lo estoy sugiriendo. Es decir,
declarando los arreglos por exceso, asumiendo de que no van a tener más de 10.000 elementos. ¿Bien? Es decir, el valor de n es el que vos cambiarías. ¿Bien? Bien. Bueno, lo segundo para preguntarte es, ¿por qué una matriz de encuestas en la línea 24? ¿Por qué? Yo utilicé una matriz porque básicamente tenía que leer, o sea, las encuestas vendrían siendo palabras y a la hora de ordenar, para ordenar básicamente, un poquito más fácil utilizar matrices que las estructuras, porque nada más necesito almacenar palabras, que serían string. O sea, las filas representarían las encuestas y las columnas, cada uno de esos caracteres que corresponde a la palabra. Bien. Pregunto, una vez que vos leíste la encuesta, ¿te interesa retener esa encuesta? No, El valor que ingresó la persona 1. no, porque una vez que los leo en la matriz, los ordeno y de ahí vuelvo a crear lo que serían las estructuras, o sea, un arreglo de estructuras ya agrupado Bien. con la cantidad y los porcentajes. Yo lo que estoy pensando es lo siguiente. Vos debés estar leyendo todo en encuestas, ¿verdad? Sí, Todo lo que al, tenés en el archivo lo llevas a al principio sí, sí, ¿bien? A un arreglo de respuestas, si lo queremos llamar así. bien, Luego lo ordenás para que te queden todos juntos. sí, Y entonces, como están todos juntos, en un tercer paso vos recorres hasta que encontrás dos filas que son distintas y entonces en definitiva debes estar averiguando la cantidad de veces que un lenguaje fue elegido. ¿Sabes que estés haciendo algo así? sí, profe. Bueno, fíjate que otra alternativa sería que vos, cada vez que lees la respuesta de una encuesta, busques en la estructura de datos de lenguajes donde aparece esa entrada. Si no aparece, entonces la tenés que colocar en la posición siguiente. ¿Me explico? Sí, profe. Y directamente vos podrías incrementar. Dame un segundito, me tocaron el timbre. Dame un segundito. Ya estoy de nuevo, chicos. Ya estoy a ver. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé a ver? Lo de la posible solución. Ajá. Entonces vos lo único que tendrías que hacer sería encontrar en la lista del lenguaje que ya tenés cargado aquella que coincide con lo que estás leyendo Sí, e incrementar el número de veces que fue elegido, el lenguaje. ¿Bien? sí, Con lo cual vos te ahorrarías esa matriz de encuestas, porque bastaría claro. con que leas en un arreglo de n elementos el lenguaje elegido y luego harías la búsqueda. ¿No? Sí. Bueno, Profe, todo esto en realidad son las cosas que vas a estar trabajando de esta semana en adelante, porque como les sí. comentaba, Profe, sí, otra consulta. Quizá también por ahí uno de los problemas sea que esté utilizando el método burbuja para ordenar 10.000 elementos que vendrían a ser cada una de las palabras de la matriz. Y capaz que hay otro método más eficiente que el método burbuja. sí, sí, a ver, Bien. de todas maneras no estamos ante un problema de eficiencia, porque tu problema es concreto cuando le das un tamaño más grande a las columnas de encuestas,
se te termina rompiendo el programa. Bien, ¿No es cierto? Quiero Sí. decir, el problema tiene que estar asociado probablemente a un desbordamiento que estás usando. Simplemente, como ya me estabas mostrando la solución, aprovecho para darte algunos tips o algunas ideas de lo que se viene de acá para adelante. ¿Eh? bien, profe. Bueno, pero tampoco quiere decir que esté mal como lo estás encarando, simplemente hay otras formas de pensar las soluciones a estos mismos problemas. Bueno, a ver, mostrame cómo haces la lectura de encuestas. Es esta. Básicamente donde leo cada uno de las palabras hasta encontrar un salto de línea y lo guardo en la matriz. Bien, perfecto. Bueno, sigamos más abajo. Esta es la parte donde una vez que los tengo ordenados, o sea, una vez que ordené la matriz, empiezo a agrupar. Bien, le pasas tu matriz de encuestas, el tamaño de n, que es la cantidad de filas que tiene, y Y el arreglo de arreglo, lenguaje o sí, estructuras, donde vos bien, vas a ir colocando cuando encuentres uno distinto. sí, Bien. Entonces, vos tenés actual. ¿Para qué usas la variable actual? Disculpame un segundito de nuevo. Disculpame, ya estoy de nuevo. Me estabas por explicar actual, ¿para qué lo usabas? sí. Bueno, actual utilizo como base, o sea, para empezar. Y en actual guardo el primer elemento de la encuesta y Bien. empiezo con ese. Ese sería el punto de partida. Actual sería de tamaño NN en lugar de 100, ¿no? Sí, Bien. Entonces, vos tomás, porque vos ahora le pusiste 100, pero recién lo habías cambiado por 40. sí, Bien, ahí debería ser NN. En la línea 47 te quedás con el primero de las respuestas y sí, empezás a buscar el primero que sea distinto, ¿no? sí, sí, profe. Para eso usás la función string compare y vas revisando si es igual. Si es igual, entonces, ¿por qué la línea 50 volvés a copiar el nombre de la encuesta si es el mismo? Eh, Básicamente, o sea, es para que siga ese algoritmo porque si no me genera un error ahí. Pero, a ver, se supone que cada vez que vos entres por la variante del sí, verdadero, vas a sobreescribir en la misma posición el mismo nombre, ¿no? Sí, Eso quizás deberías hacerlo por el else. Digo, en la línea 47, cuando vos copias, vos podrías quedarte en lenguajes también, lenguajes total, lenguaje cero, el actual, ¿no es cierto? claro, Que sería la encuesta sí, cero. Y luego del else, después de incrementar total, bueno, ahí lo estás haciendo. Fíjate que lo estás haciendo en la línea 58. Seguramente lo de la línea 50 lo hiciste porque no te aparecía el primer lenguaje. ¿Puede ser? sí, profe. Pero en teoría se soluciona si en la línea 47, debajo de la línea 47, haces esa copia una única vez. Bueno, incrementás el contador y de nuevo sobreescribís la cantidad del lenguaje en la posición total. Sí, Bueno, ahí te podrías ahorrar una operación si vos directamente incrementaras cantidad, ¿no? sí, profe. Bueno, pero igual funciona.
y después vas calculando, a ver, número, lo usás para calcular el porcentaje. Ese porcentaje, fíjate que de nuevo lo estás calculando y va a ir cambiando cada vez que vos ingreses, siendo que al final vas a tener que ajustar. Porque, a ver, n es la cantidad de respuestas. Número es un valor que va a ir cambiando en cada iteración. Sí, Aquí por el i. Y vos vas a estar sobreescribiendo ese valor cada vez que ingreses. Vos, esas operaciones te convendría hacerlas por el else antes de incrementar total. De bien. manera tal que se hagan una sola vez. Cuando vos ya tenés la cuenta. ¿Me seguís? Sí, profe. Bien. Bueno, y por el lado del else, ¿qué estás haciendo? Ponés el contador en 1 y el contador debería haber sido inicializado en 1 también en la línea 45. Ah, no, porque vos volvés a comparar desde el elemento 0 en el bucle. Sí. Ajá. Bueno. Copias el nuevo lenguaje, la nueva posición de total, volvés acá a setear la cantidad para ese nuevo lenguaje y volvés a hacer la cuenta del porcentaje. Bueno, funciona. Vamos más abajo, mostrame el siguiente. No parece haber acá causa para tu error, el problema que estás teniendo. Esta función que hacía, ¿Cuál, profe? ¿La de ordenar o la de agrupar? la siguiente. La La grupal es la de que vamos a ver, ¿no? esta. Era para ordenar la matriz. Bien. De nuevo, aux sería de tamaño n y lo que vos estás haciendo ahí es, vas desde la última posición a la primera y de la primera hasta la que estás evaluando, ¿verdad? Sí. Y en cada paso lo que haces es intercambiarlas eh, en caso de que sean, que estén desordenadas. Sí, profe. Bueno, vos estás usando j, que j va a llegar hasta el valor de i. Sí. O sea que fíjate que vos en un punto, cuando i vale n-1, suponete que estás hablando de que tu arreglo tiene capacidad, tiene 10 elementos. ¿Cuál es el último índice válido? El 9. Bien. Entonces, como j se va a ser menor o igual que i, en algún punto, ¿sí? Cuando j valga 9, vos vas a preguntar por j más 1. Pero igual acá, profe, supongamos que tengo un vector de 10 elementos acá, reduzco en uno a esa cantidad. Igual lo podría haber hecho directamente acá, poner -2 y Está bien, tenés razón. comentarlo. Tenés razón. Tenés razón. Bueno, y debajo, a ver. Perfecto. Tenés los n elementos y ahí lo tenés con n-2 para mostrar la tabla, ¿no? Que haces algo parecido. Bueno, a simple vista no veo dónde esté el desbordamiento o el posible desbordamiento del que te estoy hablando. Bien. Sí, profe. Si vos estás usando, bueno, si me pasás el archivo, a ver si yo puedo generar el mismo error en mi máquina, quizás te pueda decir a dónde está el problema. Bien, profe. ¿Me lo pasás por WhatsApp? Sí. A ver, pasámelo por privado, no lo pases por el grupo.
Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmás a ver qué se ve? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjate todos los errores que a mí me tira cuando quiero compilar la función en tu programa. Particularmente me está retando con el uso de la función string compare, strcmp. Si nos fijamos, ¿verdad? No tenemos ninguna entrada para esta función. De hecho, sí para mcompare. A ver. Bien. Esta función que estás usando, ¿de dónde la sacaste? Ya venía en string.h. Habían varias. Era el strcmp y el stricmp. Mm, a ver, sí señor. Bueno. En principio, la función que estamos usando, la que deberíamos estar usando es strcmp. Vos, con la i adelante, estás usando una que no está en el estándar GNU. ¿Bien? Probablemente no es un problema en tu máquina que estás usando Windows, pero puede fallar, diría Tuzan, en otras máquinas. Lo que voy a hacer es cambiarlo por la otra. Bien. Vuelvo a compilar. Ahora no tengo más problema. Si yo entonces le meto acá, ¿cuánto era que le teníamos que poner? ¿100? Sí. ¿Para que falte? Ah, necesito poner el archivo para la misma carpeta. Esto sería lenguajes. Bien. Bueno, en mi caso acá no falló, aunque le puse 100, y lo único que cambié fue el uso de la función. Le tendría que poner 10.000 la encuesta. Ah, no era 100, era 10.000. ¿Por qué me sale este último 10.000 acá? ¿Lo ves? Sí. Pasa que en el archivo original, bueno, al principio venía incluido la cantidad de encuestas y yo lo eliminé como para que sea un poquito más dinámico ahí. Es por eso que ahí, Pero entonces vos me estás modificando el enunciado. Está bien. es El la primer primera dato línea. del archivo es la cantidad de filas que tenés que leer. Sí, ¿De acuerdo? sí, O sea que este n, en definitiva, en lugar de leerlo de stdin, lo tendrías que leer de entrada. sí.
Y ahí debería desaparecer. Ahí está. Mira, yo no veo que tenga ningún problema, más allá de esa salvedad que tuve que hacer por el sistema operativo que uso yo contra el que usas vos. Abel. Sí, profe. Yo te sugeriría lo siguiente. Antes de entregar, si querés entregar, no hay problema, lo corregimos y te damos una devolución igual, pero fíjate de que los temas de ordenamiento y manejo de matrices, en realidad los habilitamos esta semana y la semana que viene. Entonces, por ahí puede aparecer algo distinto en la manera de trabajar con los ejercicios a lo que estás haciendo vos. Yo no le veo nada malo, ¿eh? Lo más significativo hubiese sido que estuvieses provocando un desbordamiento, pero no lo detecto, al menos yo no lo detecto. Bien. Habría que ver, asegúrate de hacer estos cambios en tu código y fíjate si el problema sigue existiendo. Esto debería aparecer por acá arriba. El tamaño de n sería 10.000, el máximo posible. Asegúrate de volver al archivo original y fíjate qué es lo que pasa. Bien, profe. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que me quieran aprovechar para consultar? Gabriel, ¿te fuiste? No, sigo aquí. Yo por lo menos por ahora, ¿no? Bueno, a ver. No, profe. Bueno, entonces los voy a liberar por el día de hoy. Quedo atento si tienen consultas o dudas a través del grupo de WhatsApp o del foro del aula. ¿De acuerdo? Que tengan buena semana, chicos. Chao, profe. Bueno, profe. Igualmente. Chao, profe.